Bueno, seguimos vamos a ver esa categorización, como se ven esos colores, un poquito más explicado aquí, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia entonces de la supremacía constitucional? Bueno, primero que da una garantía de validez de las normas dentro de un orden jerárquico, ¿verdad? Le da legitimidad, le da garantía de validez. Segundo, que da una garantía de respeto de la libertad y todos los demás derechos individuales. Entonces, los derechos individuales, recordemos, son aquellos derechos que protegen la condición del ser humano, ¿verdad? Por el simple hecho de ser seres humanos, ¿no? Es decir, las garantías de libertad, de la seguridad mínima, ¿verdad? Del respeto a la vida mínimo, etcétera. Y también, bueno, hay un autor constitucionalista, Linares Quintana, que establece que el principio de la supremacía constitucional constituye el más eficiente instrumento técnico, ¿verdad? Hasta hoy conocido para la garantía de la libertad y el imponer además, ¿verdad?, a los poderes constituidos, recordemos los poderes constituidos son los que ya tiene el Estado, ¿verdad?, la obligación de encuadrar todos sus actos, todas sus resoluciones en base a lo que establece la ley fundamental. Entonces, si la Constitución careciera de supremacía constitucional, prácticamente estaríamos hablando que una nación, un Estado no podría decir que tiene una constitución como tal, sino que tal vez tendría no un ordenamiento o una estructura de nación dispersa, ¿verdad? Porque no tendría a quién obedecer, no tendría a quién seguirle, ¿verdad? O de qué manera exigirle el cumplimiento eh, de principios a los poderes constituidos, porque no habría quien les ponga orden, quien esté por encima de ellos. Entonces, Linares Quintana, pues, lo define de esa manera y me parece muy acertado. Hay dos formas en las que se presenta la supremacía constitucional, una material y una formal. Si se dan cuenta, siempre vamos a estar hablando, cuando hablemos de derecho subjetivo, ¿no?, sobre estos dos elementos, sobre el aspecto material y formal. Y bueno, la supremacía material es cuando la Constitución garantiza materialmente, ¿no?, garantiza y establece las competencias de los órganos del poder público, los cuales no pueden delegar a otros su ejercicio, ¿verdad? Es decir, cuando existe una supremacía material, en efecto se respeta la Constitución, ¿sí? Está a veces planteado dentro del ordenamiento jurídico y a veces no, pero se respeta esa supremacía. Entonces, hay un ejercicio pleno de la supremacía. Entonces, podemos decir, una nación que tenga aplicación de su disposición, o sea, un respeto por la Constitución, entonces hay supremacía material de esa Constitución. Por otro lado, tenemos la supremacía formal, que, bueno, se deriva de un carácter de rigidez, ¿verdad? De rigidez que básicamente, pues, es lo que se enmarca dentro del ordenamiento, lo que está escrito, pues, la forma en cómo está escrita, los procedimientos que están escritos. Diríamos entonces que la supremacía formal, por ejemplo, en nuestra Constitución, está enmarcada en el artículo 17 que estábamos comentando, ¿verdad?, que establece una forma bajo la cual deberá respetarse la supremacía constitucional. Que sea aplicable o no, que sea material o no, ese es otro tema. Pero si establece un carácter rígido, ¿verdad?, y producto del poder constituyente, pues entonces estamos hablando de una supremacía formal. Es decir, que si hay una constitución que no establece una disposición sobre el respeto de su constitución, si hay una constitución que no tiene un artículo, pues, donde diga que la Constitución está por encima de cualquier ordenamiento jurídico, entonces diríamos que carece de supremacía formal. Aunque en la práctica sí que se respete a la Constitución, ¿verdad? O sea, lo correcto de un país que tenga una Constitución plenamente establecida sería que la Constitución tenga una supremacía formal y además material, ¿verdad?
de que esté plenamente establecida dentro del, del ordenamiento constitucional, ¿verdad? Y además sea material, sea aplicable, que en efecto existe ese respeto por la Constitución. Bueno, este principio es un principio que nace del positivismo kelsiano, ¿no? Esa famosa pirámide, pues ya todos sabemos que es un principio de Hans Kelsen, ¿verdad? Que estableció que la Constitución es la norma supraordenadora, dice él, ¿verdad? Fundamental porque le da origen, ¿verdad? Tanto al Estado como a los demás derechos o demás leyes u ordenamiento jurídico que tenga una nación, ¿verdad? Entonces tiene una doble condición en la supremacía constitucional. Es un instrumento político porque es un acuerdo de las voluntades, ¿verdad? Es un ejercicio pleno de un poder o es la manifestación expresa del poder que tiene el soberano, que es el pueblo. Entonces eso significa que está buscando siempre el interés del propio pueblo, el interés común, ¿verdad? Entonces es un instrumento político y además una norma jurídica porque establece condicionamientos, ¿verdad? Que son de carácter imperativo, es decir, que tienen que aplicarse de manera obligatoria para los miembros de un Estado, ¿verdad? Entonces, como norma jurídica, la Constitución vincula a todos, ¿verdad? Y preside o rige el ordenamiento de la nación. Entonces, por eso es el carácter supremo, ¿verdad? Por eso es que se le considera fundamental también, porque eso es lo que nos dice la Constitución es de aplicación para todos, sin distinción. Y además, pues, en la misma norma constitucional se nos dispone cuál es el proceso por ejemplo, aprobación de una ley. Ya lo veíamos, o ya lo levantábamos un poquito cuando veíamos la parte de los poderes del Estado. Además está vinculado, bueno, está vinculado con el derecho, con el Estado de Derecho, perdón, que también, pues, el Estado de Derecho se considera debería de ser un Estado social y democrático de derecho, ¿verdad? La aspiración máxima de un Estado de Derecho, pues, es que además que sea social y que sea democrático. Social en el sentido de que involucre todos los entes miembros de una sociedad, de una ciudadanía, y democrático porque sea el poder de ese mismo pueblo, ¿no? Basado en las características de la teoría del Estado y la teoría de un Estado de Derecho, ¿no? Donde impere la ley, donde existe una división plena de poderes, en donde existe un control sobre esos poderes del Estado y además una declaración de los derechos fundamentales. Entonces, si una constitución cumple con esos 4 elementos, estaríamos hablando de una constitución que está basada en el principio de teoría de Estado y en el Estado de Derecho, y además un Estado social y democrático de derecho, ¿verdad? Entonces, por eso se habla también de esa implicación como instrumento político, ¿verdad? Para las sociedades, como menciona, ¿no? Este esquema positivista de Kelsen, para las sociedades políticas en vías de desarrollo, pues esa es la aspiración, ¿verdad? Donde la cuestión social es un tema ineludible, o sea, no se puede evadir, es impostergable, no se puede dejar para otro plazo, para el futuro, no, es algo que tiene que ser de atención inmediata. Eh, y además, pues, tiene que estar basada en la resolución que compromete a los derechos humanos. ¿Por qué? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de Estado social, de derecho? Pues no estamos hablando de socialismo propiamente, ¿verdad? Del pensamiento político socialista, de izquierda, etcétera. Aunque cabe decir que no es que sea un pensamiento plenamente errado, sino que se tiende a confundir cuando se habla de Estado social, ¿no? Pero cuando se habla de un Estado social de derecho y democrático de derecho, es que en la Constitución se enmarca la protección de los derechos sociales que ya veíamos en las clasificaciones, ¿verdad? Cuando decíamos que si un Estado era democrático, que si una Constitución era democrática, era porque además de proteger las garantías individuales, también
establecí una protección sobre los derechos sociales. ¿Y cuáles son los derechos sociales? Pues el derecho a la vivienda, el derecho a la protección de la familia, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, a la salud. Esos son derechos de primer nivel, ¿verdad? Que necesitan atención inmediata. Eh, Está por encima de cualquier otro derecho, ¿verdad? Por eso es que escuchamos tanto que los opositores a cualquier Estado pues están pronunciándose constantemente del abandono a esos elementos, ¿no? A los elementos de salud, de educación, de trabajo, de vivienda digna, etcétera. Entonces, porque eh, son elementos o temas que no se pueden dejar para mañana. Hay que atenderlos cuanto antes. Entonces, si la Constitución contempla eso dentro de su supremacía y se cumple tanto formal como materialmente, ¿verdad? Estaremos encaminados a ello. La supremacía constitucional también, pues, solo es válida en un régimen político cuya Constitución consagra los derechos fundamentales de la persona, ¿verdad? Entonces, Abogada, sí, dígame. ¿cómo que Constitución no enmarca estos derechos? Los derechos fundamentales. ¿Sí? Bueno, la verdad que sería difícil encontrar una constitución que no marque los derechos Todos fundamentales. la hacen. Así como la de Estados Unidos, que es bien cortita, me imagino que bien poco los... Fíjese que eh, sí lo hace, lo que pasa es que no lo hace de la manera tan amplia como lo hacen nuestras constituciones, ¿verdad? De hecho, podemos dedicar unos minutos, tal vez, bueno, mañana les puedo compartir eso sobre la supremacía, porque sí tengo algún material ahí que menciona sobre la supremacía constitucional precisamente de esa constitución de los Estados Unidos y ponemos en contraposición la nuestra y quizá me vaya, que nunca la he visto, dicho sea de paso, nunca he visto la constitución de China, por ejemplo, o de los países del Medio Oriente, ¿verdad? Lo que pasa es que el sistema jurídico en esos otros, en esas otras sociedades es distinto al nuestro. Nosotros pues tenemos la influencia del derecho romano, ¿no? Y del latinismo. Aquellas naciones tienen otra influencia, entonces las constituciones para ellos no necesariamente estén como en la inglesa, están como los ingleses, pues que no necesariamente están en un solo libro, como el caso nuestro o el de los Estados Unidos, sino que están dispersas en diferentes ordenamientos. Eh, en algún ordenamiento de carácter constitucional se mencionan derechos sociales, en otros se consagran derechos individuales, ¿verdad? O fundamentales de la persona, en otro de repente se consagra organización, ¿verdad? Entonces, pero es un buen tema y lo voy a incluir mañana para que podamos ver esa diferencia, ¿no? Sin embargo, como tal, cualquier Estado va a contemplar siempre el respeto por estos derechos, ¿verdad? Por los derechos individuales y los derechos sociales. La forma en cómo se respeten en un Estado y otro, pues varía, ¿no? Y puede variar la realidad, como les digo, del Medio Oriente con la del mundo occidental es diferente. Entonces, Abogada, entonces, cuando uh-huh. usted dice que un Estado de Derecho es el que la Constitución enmarca los derechos y garantías, entonces todos los estados son estados de derecho. Están inspirados, están inspirados en eso, ¿sí? Por eso es que la diferencia está en saber si la Constitución es realmente democrática, cuando hablábamos de la clasificación. O sea, básicamente que todos los países, todos los estados están diseñados bajo esa estructura de ideal de Estado de Derecho. Entonces, desde el momento en que los países se han suscrito en las Naciones Unidas, eh, pues se han expresamente y tácitamente obligado a cumplir con el ideal de Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho está basado en eso, en la protección de derechos fundamentales, de derechos sociales y de división de poderes. Entonces, eso sí, eso es del mundo entero, ¿verdad? Eh, la diferencia es qué países lo hacen y qué no, ¿verdad? Y eso es lo que determina si realmente un Estado es democrático o no. Si un Estado es social democrático o democrático de derecho, ¿verdad?
Esa es la diferencia. Pero sí, nosotros, por ejemplo, de hecho les voy a compartir un cuadro que nos proporcionó, aunque es un cuadro bien complejo, que nos compartió mi maestro de Derecho Constitucional en España. Y ha sido él una comparativa de todas las constituciones de América Latina. Y realmente que todas están prácticamente diseñadas de la misma manera, ¿verdad? Entonces, buscando ese ideal, pero la aplicación en lo que él analizaba era muy pobre, ¿no? En países como el nuestro y en la mayoría de países latinoamericanos, ¿verdad? Entonces, esa es la situación. Pero sí, la aspiración siempre va a ser bajo esos puntos, ¿verdad? Entonces, como vemos, pues igual el principio de supremacía constitucional se basa en, en esos postulados, ¿verdad? En eso de la defensa de los instrumentos jurídicos, o sea, que existan además de la protección, que existan los elementos o los instrumentos de defensa. Nosotros los tenemos en nuestra Constitución y los vamos a ver, que son, les adelanto, pues los que se conocen como garantías constitucionales, las garantías constitucionales de habeas corpus, de habeas data, de acción de inconstitucionalidad. Si nosotros vemos que una norma es contraria a la Constitución o que atenta contra derechos fundamentales, tenemos el recurso de amparo también, ¿verdad? O la acción de revisión en materia civil, penal, incluso en materia administrativa. Entonces, mecanismos de control sí hay, ¿verdad? Sí los hay. Lo que pasa es que el problema es la efectividad de los mismos. Entonces, eso es lo que si nosotros lo vemos en el plano formal, poco habría que reformar de nuestra Constitución, ¿sí? Yo estoy seguro que sería poco, más que una Pero nueva al Constitución. cumplir son muchas. Exacto, exactamente. Pero fíjese que si nosotros cumpliéramos con con las garantías constitucionales, seríamos otro tipo de sociedad. Pero es que no cumplimos ni con eso. Entonces, eh, pero es tarea, ¿no? Tarea de nosotros que somos la generación del cambio, ¿verdad? Entonces, sí existe. Por ejemplo, si usted me pregunta, nuestra Constitución está, viendo este contenido que tenemos aquí en pantalla, ¿verdad? Está inspirada en el Estado Social de Derecho, que protege derechos sociales. Sí, sí los tiene, ¿verdad? Y los vamos a ver. En la resolución de los derechos humanos, sí, de hecho, establece que el artículo 59 de la persona humana es el fin supremo, ¿verdad? Se oye muy bonito, pues se oye como un poema, como cuando se le promete algo a alguien, ¿no? ¿Verdad? Se oye muy bonito. Además dice, si la supremacía de nuestra Constitución es válida porque en su régimen político establece o consagra los derechos de la persona, sí, sí los consagra, ¿verdad? De hecho, pues incluye el respeto, por ejemplo, los derechos de la niñez, ¿verdad? Se incluyen derechos por la mujer con los tratados internacionales, como el convenio, sí, el convenio Belén do Pará, que es un tratado especial sobre el respeto a los derechos de la mujer por ser mujer, ¿verdad? Entonces sí, tenemos mecanismos y de participación ciudadana también, ¿verdad? Que por estar en un sistema político, pues complejo, ¿verdad? Que no obedece a esas disposiciones, es otra cosa. Entonces nosotros como que vivimos en mundos paralelos, vivimos en un mundo jurídico bien diseñado o en el aspecto formal bien diseñado, pero en una realidad social contraria a ese mundo jurídico, ¿verdad? Eso es lo que pasa, ¿verdad? Bueno, seguimos un poquito. Los fundamentos que tiene la supremacía constitucional, también basado en ese postulado de Linares Quintana, ¿verdad? Es que, bueno, la supremacía constitucional o la constitución es la fuente de fuentes, ¿verdad? Es la norma de producción. De hecho, cuando nos preguntan cuáles son las fuentes del derecho mercantil, pues empezamos, bueno, las fuentes formales, la constitución. Y del procedimiento administrativo, pues la fuente formal es la Constitución. Y del civil, la Constitución. Entonces siempre va a ser fuente, ¿verdad? Porque es la norma de producción, es la norma bajo la cual se producen, ¿verdad? Ya nos da la pauta para poder producir leyes, ¿verdad? De ellas se derivan todas.
y las competencias, el funcionamiento, las atribuciones de las instituciones y las conductas de los ciudadanos siempre van a estar inspiradas en la norma constitucional. Además, bueno, es fundadora, es fundante porque crea el orden jurídico y el orden estatal. Además, la Constitución establece límites, establece cuáles son los límites, encuadra y orienta los actos, todos los actos, incluso los actos procesales, por ejemplo. Si nosotros hablamos de un proceso cualquiera, pues nos vamos a dar cuenta de que van a estar orientados siempre ¿en qué? En el debido proceso, ¿verdad? En el acceso a la justicia, en el respeto a la Constitución y las leyes. Entonces, siempre va a estar limitando la Constitución. Garantiza el equilibrio también en el ejercicio del poder político. Bueno, la Constitución claramente habla de la independencia de poderes, ¿verdad? Y de la no intervención de los mismos en las decisiones de los otros. Pero ahí la otra realidad, ¿no? ¿Qué más? ¿Protege y desarrolla los derechos fundamentales de la persona? Sí, absolutamente. Nuestra Constitución, por ejemplo, plasma literalmente el derecho a la recreación desde que somos niños, plasma el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la asociación, el derecho a la cultura, al de fomentar la cultura. Entonces, garantiza, ¿verdad? Esos derechos fundamentales de cada individuo. Legaliza y legitima el sistema político también. Establece un ordenamiento preciso para la participación en la vida política a través de los partidos políticos. Entonces, ya tiene un apartado especial sobre cómo poder postularnos a ser miembros de un partido o incluso aspirar a un cargo público, ¿no? A un cargo de representación popular. Entonces, legaliza todo eso. La Constitución también es permanente, ¿verdad? Porque el objetivo de una Constitución no es como la de un contrato, ¿verdad? Que normalmente se hace por tiempo definido. La Constitución nace con la aspiración de ser atemporal, ¿verdad? O tener una temporalidad indefinida. Únicamente, pues, sometida a una reforma por la propia necesidad de la nación que la crea, ¿verdad? O de la sociedad que la crea. Entonces, es permanente en fundamento la supremacía de la Constitución, ¿verdad? Y bueno, Linares Quintana cierra diciendo que ningún acto legislativo contrario a la ley puede ser válido, ¿verdad? Eso es una máxima del derecho constitucional, ¿verdad? No puede ser, si es contrario, ¿verdad? A lo que establece la norma constitucional, pues tiene que ser válido. Bueno, el principio de jerarquía, aquí vamos a ver, les decía, esa dimensión kelsiana, ¿no? El principio de la jerarquía se ve ligada por esos requisitos, ¿verdad? Que le dan validez. Primero, una relación ordinamental, ¿verdad? O sea, de orden, ¿verdad? Donde existe una prelación de jerarquía, ¿verdad? Normas de derecho vigente. Además, tiene que haber una conexión material y una intersección normativa. ¿Qué se refiere a esto? Bueno, hay un orden jerárquico, una norma que está por encima, luego hay una conexión material. Si hablamos, por ejemplo, de derecho sustantivo, ¿verdad? Derecho interno, sustantivo, hablamos por derecho civil, derecho penal, derecho laboral, pero de esos hay una conexión con una conexión material con otras normativas que serían las adjetivas, ¿no? El derecho adjetivo, que serían los procesales, ¿verdad? El derecho civil tiene una aplicación procesal, penal igual, laboral igual, administrativo, etc. Entonces siempre va a ser esa relación en sentido ordinamental, o sea, de orden y además de conexión material entre las normas. Y una intersección normativa que, bueno, que aparece regida por el principio de jerarquía, es decir, que van a estar intersectadas en esa relación por el respeto al orden constitucional. Y aquí vemos esa jerarquía de las normas plasmadas, ¿verdad? Por ejemplo, ya sabemos que la Constitución está por encima, ¿sí? Aquí en esta gráfica, pues no vemos los tratados, ¿verdad?
¿Por qué? Porque los tratados, para muchos teóricos constitucionalistas, están dentro de las normas constitucionales o están dentro de esa supremacía constitucional. Y por eso es que se contemplan los mismos, ¿verdad? Como fuente de derecho constitucional. Entonces, abajo de eso nos vamos a encontrar con todos los ordenamientos jurídicos que crea el Congreso, es decir, el orden legislativo o el poder legislativo. ¿Qué crea el Congreso de la República? Pues crea leyes, ¿verdad? Orgánicas para hacer, crea una ley orgánica, por ejemplo, cuando crea una institución del Estado, una nueva institución del Estado. Una institución reciente, podríamos decir, el DINAF, ¿verdad? Que antes se llamaba INFA, y pues creó una nueva ley, que era la ley pues, de la Dirección Nacional de Adolescencia, Infancia y Familia, ¿verdad? Entonces modificó aquel Instituto Nacional de la Infancia y la Familia. Eso es una ley orgánica. Hay leyes ordinarias, que son pues todas las leyes de carácter ordinario, de aplicación ordinaria. De las más recientes, podríamos decir, la ley de maternidad y paternidad responsable, ¿verdad? Etcétera. Y todas las demás leyes que conocemos, los códigos, ¿verdad? Son leyes ordinarias. Luego están las resoluciones legislativas. Las resoluciones legislativas, por ejemplo, la aprobación de un presupuesto determinado para un proyecto es una resolución legislativa, y eso es basado en esa jerarquía de la norma. Luego tenemos lo que crea el Poder Ejecutivo. Veíamos en las atribuciones de los poderes del Estado que en efecto tienen iniciativa de ley, ¿verdad? Tienen iniciativa de ley y ellos pueden crear decretos legislativos, decretos supremos. Decretos legislativos cuando crean, por ejemplo, estos acuerdos de SINAGER, que es el Sistema Nacional de Emergencias, son decretos legislativos, ordenan, ¿verdad? Nos establecen una ley de que se van a restringir las libertades fundamentales de circulación, etc. Entonces, eso es un decreto legislativo, porque es de carácter legal, tenemos que cumplirlos. Hay decretos supremos, ¿verdad? Como los famosos decretos PCM, cuando son en estado de emergencia, resoluciones supremas, que son pues las resoluciones cuando hay una petición de carácter administrativo y llega hasta la instancia de la presidencia, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo una etnia solicitara la asignación de un espacio geográfico específico, ¿verdad? Para el desarrollo de su cultura. Entonces, esto podría ser a través de una resolución suprema que el Ejecutivo lo resuelva, ¿verdad? O los decretos de urgencia, decíamos, ¿no? Como SINAGER, están apegados con esos decretos supremos. Y las resoluciones ministeriales, que son todas las resoluciones que se resuelven en Consejo de Ministros, ¿verdad? Todo lo que se resuelva ahí está en esta categoría. Entonces vamos viendo esas 4 categorías. Por último, tenemos las que se emiten a través de gobiernos locales, ¿verdad? O regionales. Y esas pues son ordenanzas, acuerdos, decretos y resoluciones, ¿verdad? Incluso aquí podrían incluirse las resoluciones judiciales, que también tienen estricto cumplimiento, pero son para los casos concretos, ¿no? No tienen implicancia para toda la sociedad, sino que únicamente para los involucrados. Y por eso, pues, entran en esta categoría. Entonces, de ahí que se sigue esta jerarquía. ¿Cuándo vamos a decir, bueno, cuál es la que vamos a atender primero? Pues hay que hacer este filtro, ¿verdad? Es decir, que si a usted, aquí en Santa Rosa se dio un caso curioso con esto del COVID ahorita. El alcalde, por ejemplo, del municipio pretendió cerrar las vías de acceso, ¿verdad? E incluso llevó una volqueta de tierra y aquí por donde está el Gurú Café, ¿verdad? Le tiraron la tierra y decía por qué él cerraba. Él decretaba una ordenanza municipal donde se cerraba el acceso a la ciudad para evitar pues, el ingreso de personas y también la salida de los ciudadanos de Santa Rosa de Copán.
Eso fue una ordenanza municipal, pero por encima de esa ordenanza estaba un decreto de urgencia o un decreto supremo. Entonces, ¿a cuál se obedecía? Pues a lo que dice la jerarquía de la norma, ¿verdad? Y esa jerarquía de la norma, pues es eso, la dimensión de la supremacía constitucional. Entonces, ¿qué le tocó al alcalde? Pues quitar la tierra que había puesto, incluso, no sé si lo van en los medios de comunicación pues ha manifestado, ¿verdad? Que viene una acción en contra de él por eso. Y perfectamente pudiera ser sometido, ¿verdad? A una, pues a una situación donde le reparen ese acto que cometió, ¿verdad? Porque ya había un acuerdo superior a su facultad. Entonces, en eso se basa. Aquí tenemos un poquito más claro, ¿verdad? La Constitución, las leyes, los decretos por un lado y todas las leyes que vienen de la Constitución, ¿verdad? Bueno, existen las categorías normativas, como les mencionaba al inicio, ¿no? La primera categoría, pues son las normas constitucionales, con rango constitucional, ¿verdad? En primer lugar, pues, la misma Constitución, las leyes de reforma constitucional, como la, la ley la ley sobre justicia constitucional, y además los tratados sobre derechos humanos. Entonces, dentro de la primera categoría de leyes están esas tres, ¿verdad? Siempre vamos a tener que contemplar eso. La segunda categoría, pues son todas las leyes o normas con rango de ley, leyes, tratados, decretos legislativos, decretos de urgencia, todos los que veíamos, los que emite el Congreso, ¿verdad? Incluso las ordenanzas municipales, regionales, resoluciones legislativas, sentencias del Tribunal de Cuentas que declaran la inconstitucionalidad de una ley o norma de dicho rango, ¿verdad? En la tercera categoría entran los decretos y las normas reglamentarias. Y por último, las resoluciones, ¿verdad? En primer grado, las resoluciones supremas, es decir, de la Corte Suprema, las resoluciones ministeriales, que son las resoluciones de los ministros, de los órganos constitucionales autónomos, como por ejemplo los de la Universidad Autónoma, las resoluciones de los directores, jefaturas y así sucesivamente en orden descendente. ¿Quiénes? Bueno, las resoluciones que emite el director departamental de educación, por ejemplo, entran en esta cuarta categoría, ¿verdad? Y en el cuarto grado, además. Entonces, ahí está toda la jerarquía. Entonces, si a usted le viene a decir, no, que esta orden tiene que obedecerla porque así es, bueno, hay que hacer este filtro, ¿verdad? De las categorías de la norma si está por encima de un acuerdo, por ejemplo, ¿verdad? De un acuerdo legislativo o de un acuerdo del Ejecutivo. Por último, bueno, ¿cuál es el valor normativo de la Constitución? Bueno, ante todo, la Constitución es una norma, ¿verdad? Porque su contenido está diseñado como tal, como una norma. Lo único es que, bueno, vincula a los gobernantes, ¿verdad? Y a los gobernados. Y entonces, eso es lo que justifica la supremacía de la Constitución. Justifica su origen, que su origen viene del poder constituyente originario, no viene, la Constitución no fue creada por un órgano constituido, ¿verdad? Si retrocedemos un poquito a ver el tema del poder constituyente, pues veíamos que en la sociedad es el pueblo el que crea la Constitución. Entonces, el origen de la Constitución está por encima de lo que diga un ente representativo que es el Congreso. Entonces, por eso se le da ese carácter supremo. Y además el contenido, ¿verdad? El contenido de la Constitución es la que ordena el poder político, ¿verdad? La misma Constitución es la que le ordena qué es lo que va a hacer al órgano legislativo, por ejemplo. Entonces, no puede el órgano legislativo estar por encima, o una resolución del órgano legislativo, estar por encima de lo que ordena la misma Constitución, porque eso sería contrario, ¿no? Es una relación vamos a decirlo así, bueno, de supremacía como de paternidad, ¿no? Que tiene la Constitución sobre los demás órganos del Estado. Y la fuente de fuentes, como decía Linares, ¿no? Además, tiene dos vertientes, tiene una vertiente objetiva,
Sí, vamos a cerrar. Tiene una vertiente objetiva que es conforme a la cual la Constitución preside el ordenamiento jurídico, ¿verdad? El objeto de la Constitución es eso, estar por encima de todo el ordenamiento. Y una subjetiva, ¿verdad? Que ningún acto de los poderes públicos, ¿verdad? Como del resto de personas, pueden vulnerarla, ¿verdad? Entonces, en el objeto porque preside, ¿verdad? Objetivamente todas las normas y subjetivamente porque tiene una implicación en todos los sujetos, en los poderes del Estado y en los individuos que pertenecen a ese Estado, ¿verdad? Porque no pueden vulnerarla. Y bueno, las formas en que puede ser vulnerada la Constitución, con esto cierro, puede ser vulnerada ya sea formal o materialmente, ¿ya? Formalmente, pues cuando se produce o se gesta un acto administrativo o legislativo sin regir los requisitos establecidos en ella o los procedimientos establecidos en ella, ¿verdad? Entonces, un acto, por ejemplo, como el hecho de que tengamos una reelección, bueno, se vulneró, ¿verdad? Eh, aunque esa sería una vulneración material, perdón. La vulneración formal sería el acto que emitió la Corte Suprema, ¿verdad? Bajo el cual se pretendió legitimar la reelección. Pero entonces, formalmente se creó una resolución que está muy por debajo de la supremacía constitucional, ¿verdad? Entonces, vulneró los requisitos y los procedimientos establecidos en la misma Constitución. Y por último, pues, ¿cómo se puede vulnerar materialmente la norma constitucional? Cuando se contraviene en el fondo su sentido prescriptivo, ¿verdad? Ejemplo, una ley que permite el retiro de la nacionalidad por condena judicial o una decisión administrativa. Supongamos que a los hondureños que se les ha extraditado se les quite la condición de ciudadanos hondureños, ¿verdad? Cuando dice que todos los que hayan nacido en el territorio de la República son hondureños por nacimiento, ¿verdad? Además de ello, por el jus solis, ¿verdad? Que hablaban los romanos. Y bueno, esas son las formas, ¿verdad? En las que se puede vulnerar la Constitución. Y mañana, pues, vamos a aportar lo que nos sugería Maybel para que veamos ese rango de supremacía que puedan tener constituciones de otros países y además que están diseñadas diferente a la nuestra, porque sería fácil ver la Constitución de México, la de España, la de Perú, la de Argentina, pero esas otras, ¿no? Que están diseñadas diferente, a ver si contemplan esos elementos del Estado de Derecho y Estado Social Democrático de Derecho, ¿verdad? Bueno, entonces eso sería todo por hoy.